Y seguimos hablando de COVID-19, de lo que está pasando en Israel, por ejemplo, con la tercera dosis, con el reforzamiento, se puede aplicar en nuestro país, cuáles son las miradas del mundo científico con respecto a lo que estamos viviendo acá en Chile. Conversamos a esta hora con el doctor Alexis Kalergis, quien es el director del Instituto Milenio en Inmunología. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Felicitarlo por su programa, por supuesto, y saludar a la audiencia. Gracias a usted por estar esta mañana con nosotros. Tan relevante la opinión, doctor, de ustedes, obviamente, por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando en el mundo, por las dudas que empiezan a surgir en torno a una tercera vacuna. Pero antes de aquello, quiero preguntarle por estas cifras. Ayer la positividad más baja desde el inicio de la pandemia. ¿Era algo esperado esta baja positividad o se adelantó en cuanto al efecto que pueden tener las vacunas aquí en nuestro país? Bueno, yo creo, Cristian, que es una muy excelente noticia que, sin embargo, debemos tomar con cautela. Desde mi mirada científica, el hecho de que tengamos estas cifras favorables de la pandemia en estos momentos se suma, es el resultado de la suma de varios factores. Sin duda, la vacunación es uno de ellos. Pero también pienso que las personas han ido tomando un poco más de conciencia en lo que lleva la pandemia del autocuidado y, por supuesto, las medidas relacionadas con el control a la movilidad que ocurrieron durante la pandemia han seguido presentes. Todo lo que significa el diagnóstico, el seguimiento, trazabilidad, aislamiento de los casos. Es una sumatoria de factores. Pero sin duda, Cristian, el efecto, yo diría, más importante tiene que ver con la inmunidad poblacional que se logra gracias a la vacunación. Recordemos que el año pasado estábamos preocupados principalmente sobre la seguridad de las vacunas y hemos visto cómo la ciencia a nivel internacional y Chile siendo parte de ese proceso internacional activamente con investigación ha entregado varias alternativas de vacunas que han demostrado la calidad, la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia requerida para los resultados de efectividad poblacional que estamos viendo. Pensemos, por ejemplo, que la efectividad de la vacuna influenza, que la conocemos tanto y la hemos ocupado por tanto tiempo, es del orden del 40%. En Chile estamos trabajando con vacunas que parten con efectividad de sobre el 65% para prevenir casos sintomáticos de COVID. Y eso ha tenido sin duda un impacto, particularmente en las zonas del territorio que han logrado una mayor cobertura de vacunación. Hemos tenido la hermosa noticia de días sin casos de COVID claro, en algunas regiones de nuestro país. Así que es un momento importante, tenemos que cuidarlo y en ese sentido mantener las medidas de autocuidado, evitar el contagio y, por supuesto, el planteamiento que hicimos tempranamente iniciada la campaña de vacunación, estar preparados para reforzar la inmunidad a fin de mantener este momento de cifras bajas. Claro, y en ese sentido, doctor, preguntarle por un estudio clave que se está desarrollando y que tiene que ver en sus primeros resultados con una disminución de esta inmunidad con quienes se hayan vacunado con vacuna Sinovac, ha ido bajando en cierto porcentaje. Y este descenso, se lo pregunto, ¿da justificación para reforzar el esquema de vacunación, poner una tercera dosis? Bueno, nosotros reportamos ya hace un poco más de un mes los resultados del estudio controlado científico-clínico que estamos haciendo en la universidad en conjunto con otras universidades y hospitales y observamos efectivamente algo que es esperable, normal. Tanto las vacunas como incluso, por ejemplo, la infección con un virus genera una inmunidad que aumenta, ¿verdad? Luego de un tiempo que normalmente uno habla de 4 a 6 meses, empieza a disminuir. En particular, en el caso de la infección con coronavirus, a los 4 meses de las personas infectadas se ve esta disminución de la inmunidad, mientras que con las vacunas también nuestra medición a los 6 meses mostró lo que es esperable, una disminución en los niveles de anticuerpos y células circulantes. Eso es necesario, el sistema inmune humano funciona de esa manera, porque de otra manera estaríamos permanentemente inflamados, con enfermedades tipo autoinmunes, por lo tanto es un mecanismo normal. Ahora,
esas personas vacunadas tienen un resguardo inmunológico que se conoce como memoria inmunológica. Y hemos visto que las pocas personas que se han contagiado en nuestro estudio, vemos que los niveles de anticuerpos se disparan, las células inmunes se disparan, aumentan muchísimo, y también esos anticuerpos y células, al ser resultado de esta memoria inmunológica, no solo son más, sino que además son más eficientes en la neutralización del virus. Ahora, habiendo dicho todo eso, ¿por qué pensamos, a pesar de eso, que es necesaria una dosis de refuerzo? Tiene que ver con, yo diría, 3 factores fundamentales. El primero es que estamos en una situación de pandemia a nivel mundial que tiene un virus circulando. A pesar de que tenemos estos excelentes resultados de baja positividad, el virus sigue presente. Por lo tanto, sería recomendable tener niveles circulantes altos de anticuerpos y células inmunológicas. La segunda razón tiene que ver con la aparición de las variantes. Sabemos que hemos estado expuestos a variantes que se han ido generando principalmente durante este año, a finales del año pasado, y ahora tenemos el riesgo de la variante Delta. Entonces, las variantes son mejor neutralizadas cuando los niveles de anticuerpos son mayores. Y en tercer lugar, tiene que ver con este fenómeno normal, particularmente en la población mayor, de disminución en la inmunidad circulante, en los niveles circulantes de anticuerpos y células, que fue lo que reportamos nosotros ya del estudio científico clínico controlado en la Universidad Católica con otras universidades, y observamos efectivamente que estos niveles bajan. Por lo tanto, un refuerzo sería interesante. El Ministerio de Salud está trabajando en un estudio justamente para evaluar estrategias para llevar adelante ese refuerzo. Y ese refuerzo debería hacerse, doctor, en todos los tramos etarios, obviamente primero con los adultos mayores, pensando además que fueron los primeros que comenzaron a vacunarse, pero este reforzamiento va también de acuerdo a un plan de vacunación enfocado en las distintas edades. Claro, lo lógico, Cristian, sería, yo creo que primero grupos de mayor riesgo, personas con algún nivel de inmunosupresión, por ejemplo, personas con, no sé, trasplantadas, que tengan algún tipo de tratamiento inmunosupresor y que las hace más susceptibles a la infección y por otra parte también menos respondedor a la vacuna. En ese sentido sería la primera, yo diría el primer grupo, mayor riesgo. Luego el calendario de vacunación, por supuesto, y las personas que justamente tienen inmunidad debilitada se encuentran los adultos mayores. El sistema inmune con la edad tiende a disminuir su efectividad, su capacidad funcional. Por lo tanto, personas mayores sin duda, así como fueron las primeras en recibir la vacuna en nuestro país, deberían ser las primeras, estar dentro de los primeros grupos recibiendo el refuerzo. Nosotros al interior del estudio científico clínico estamos ya prontos a iniciar una evaluación de tercera dosis, justamente para poder detectar cómo se reactiva la respuesta inmune con esa tercera dosis y también poder evaluar la manera como esta tercera dosis se comporta en elementos de seguridad, que sin duda es algo muy importante a determinar. Así que dentro de nuestro estudio que tiene este componente de ser controlado, vamos a tener respuestas pronto respecto a cómo esta tercera dosis podría potenciar los anticuerpos. Anteriormente, en particular en China, se hizo un estudio de tercera dosis que mostró que no solamente en el caso de ese estudio fue una tercera dosis de la vacuna de Sinovac sobre 2 anteriores de Sinovac, mostró seguridad y un aumento de anticuerpos entre 4 a 5 veces. Eso sin duda es una buena señal, pero tenemos que hacer este tipo de estudio en nuestro país porque lo más importante es tener resultados científicos, clínicos de primera mano en nuestra población y es lo que hemos hecho durante desde el año pasado y que podemos entregar a las autoridades sanitarias, regulatorias de nuestro país para que vayan tomando decisiones.
Así es, y dentro de esas decisiones, doctor, vemos que hay una serie de medidas que ya están permitiendo una movilidad mayor dentro de nuestro país. Tan solo 4 comunas a nivel nacional en cuarentena, muchas de ellas en fase de 4. Ya ayer reportamos la apertura de una discoteca, se anuncia un primer recital. Y en este contexto y en esta necesidad de tener una mayor cantidad de vacunados, desde su juicio, esta decisión que tiene que tomar el Ministerio tiene que apuntar, de acuerdo a los antecedentes que ustedes entreguen, a un reforzamiento o a hacer que las personas que no estén vacunados se logren poner la vacuna y se pueda alcanzar un porcentaje mayor con el esquema completo. Bueno, desde mi mirada, creo que el equilibrio entre ambos proceso es fundamental. Es decir, el proceso de vacunación de las personas rezagadas es clave. Yo creo que hay que aumentar e intensificar el mensaje, transmitir con mayor fuerza el mensaje del peligro que significa no estar vacunado. Y por otra parte, las personas que no se han vacunado, pudiendo haberse vacunado, además de exponer su propia salud, porque este virus aprovecha justamente la falta de inmunidad de las personas. Exponen a personas que no se pueden vacunar aunque quisieran. Estoy hablando en particular de la población pediátrica, quienes no disponen aún de vacunas, en particular los menores de 12 años. Entonces, las personas rezagadas que no se han vacunado no solamente se exponen a una enfermedad que puede ser grave a raíz de la falta de inmunidad contra el coronavirus, y también están exponiendo a personas pequeñas, ¿verdad?, que no tienen inmunidad porque no hay vacunas todavía aprobadas para uso en ese grupo, a desarrollar una enfermedad grave con este virus. Entonces, ese elemento es clave, es decir, intensificar la comunicación respecto al riesgo de no vacunarse. Y en segundo lugar, las personas que han hecho su esquema de vacunación, han cumplido, en particular, fue bastante, yo diría, ejemplar. Y a mí, mi mirada como científico, me sentí muy emocionado cuando vi la manera como nuestras personas mayores acudieron a vacunarse al inicio de la campaña de vacunación. Yo creo que esas personas tienen el derecho de recibir el refuerzo a la inmunidad. Yo no creo que sea razonable postergar ese refuerzo a raíz del rezago que pueda existir en otros grupos. Entonces, yo creo que hay que equilibrar ambos procesos. Yo creo que es fundamental que los rezagados, las personas rezagadas, se vacunen. Tienen todo el derecho, obviamente, a tener inquietudes, dudas, pero la invitación es que puedan directamente aclarar esas dudas desde las fuentes científicas oficiales. Hay una evidencia científica bastante, a esta altura, sustantiva, bastante fuerte, que muestra la seguridad y la efectividad de las vacunas a nivel global. Vemos que países como Uruguay, por ejemplo, que también están ocupando principalmente vacunas Sinovac, están también con una caída importante de los casos COVID. Entonces, esas personas tienen todo el derecho, ¿verdad?, de tener inquietudes, las personas rezagadas, pero pensar además de ellas mismas, ¿verdad?, en su salud. Es importante que piensen en las personas que podrían contagiar, porque el virus justamente tiene como mecanismo de transmisión las personas infectadas y que se enferman. Y las vacunas hemos visto con los resultados favorables en nuestro país en particular. Hemos vivido en carne propia cómo al ir aumentando el porcentaje de vacunación, la transmisión del virus ha ido disminuyendo de manera muy alentadora. Así que es necesario, en el fondo, recalcar la importancia de protegerse por medio de la vacunación y también transmitirles a las autoridades todos los antecedentes que hemos generado en el estudio que hemos desarrollado en Chile para que puedan considerarlo en la toma
toma de decisión respecto al refuerzo de la inmunidad. Sí, doctor, uno ve las cifras, la verdad que son bien impresionantes. El 10 de junio teníamos casi 40% de positividad, al 31 de julio 1,8%, la más baja, lo decíamos, de la pandemia. Y uno se pregunta si esta situación en algún minuto va a cambiar, sobre todo por la variante Delta presente en 132 países y que está obviamente haciendo resurgir casos en lugares que ya habían prácticamente, no controlado, pero se habían hecho una disminución sostenida de casos. Esta situación aquí en nuestro país tan alentadora en cuanto a los números, ¿en algún minuto cambiará producto de la variable Delta? Bueno, lo ideal, Cristian, sería hacer todos los esfuerzos para que no cambie. Entonces, el primer esfuerzo central es un control de fronteras para poder dar seguimiento genómico a las personas que pudiesen venir contagiadas con Delta y de esa manera aislar los casos. Pero luego hay dos antecedentes adicionales que son importantes tener en cuenta en la preparación. Primero, nosotros hemos visto en nuestro estudio que los anticuerpos que genera Coronavac tienen la capacidad de seguir reconociendo, en menor nivel por supuesto, a la variante Delta. Similares resultados reportaron desde China, estudios equivalentes, que muestran un menor reconocimiento. Ahora, menor reconocimiento significa que sigue existiendo la capacidad de los anticuerpos de unirse a reconocer al virus, particularmente ensayos hechos por la proteína Spike. El resto del virus es inmunogénico para las personas en que hay inmunidad contra otras regiones del virus. Por lo tanto, la inmunidad que se ha generado con las vacunas genera cierto nivel de reconocimiento con el virus. Y el tercer elemento es el refuerzo de la inmunidad, porque justamente al aumentar los niveles de anticuerpos y células circulantes que reconocen al virus, también aumenta la capacidad de reconocer las variantes. Así que yo creo que estamos a tiempo de ir implementando las medidas necesarias, principalmente la línea de la inmunidad, mediante el refuerzo, para poder evitar justamente lo que usted plantea, es decir, un rebrote con cepa, con la variante Delta, que podría prevenirse si uno suma estas medidas, ¿verdad? Entre otras, claro, por supuesto, seguir evitando el contagio, pero principalmente la trazabilidad de los casos y el refuerzo de la inmunidad. Cosas que podemos hacer, estamos a tiempo de hacerlas y nos puede ir preparando frente a lo que vemos que está ocurriendo en otras regiones del planeta. Tenemos esa ventaja, deberíamos aprovecharla, porque esta variante en particular ha sido bastante rápida en diseminarse en países como Israel, Europa, países europeos, en Estados Unidos. Así que esa ventaja de tiempo que tenemos en nuestro en el hemisferio sur, y en particular en nuestro país, nos podría dar la posibilidad de poder controlar y estar mejor preparados inmunológicamente frente a la variante. Y finalmente, Cristian, es importante que los laboratorios que están produciendo las vacunas que se están utilizando en diferentes países a nivel global puedan incorporar en las formulaciones las variantes, ¿verdad? Y hay un trabajo que se está haciendo en ese sentido. En el caso de Sinovac ya tiene una versión de la vacuna dirigida a la cepa o la variante P1, que es la variante brasilera, que es la principal que circula en nuestro país. Ese proceso de ir actualizando las vacunas también es muy necesario y es muy importante que estemos conectados y, en particular, gracias a la alianza que se ha establecido entre la Universidad Católica y Sinovac, tenemos acceso permanente y directo a esos avances que eventualmente son beneficiosos para la salud de nuestra población. Ahora, doctor, usted ha dicho, ya los estudios van hace más de un mes con sus resultados. Es necesario, a su juicio, este reforzamiento de la inmunización y esto hay que hacerlo ya, y se lo pregunto por la decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud y la fecha en que se informe. No podemos seguir esperando una decisión así por parte del Ministerio de un reforzamiento ante el potencial peligro de la variable Delta. Bueno, yo creo que la decisión depende de varios elementos. Nuestro aporte principalmente ha sido científico, evidencia. También hay evidencia que ha entregado al mismo ministerio a través del estudio de efectividad poblacional
que mostró claramente una disminución en el último reporte, una baja disminución del 67 al 63% de efectividad para evitar contagios. Sigue siendo una efectividad bastante favorable, comparando, como dije al comienzo de la entrevista, con influenza, que tiene el orden del 39-40% de efectividad poblacional. Entonces hay señales, el estudio de la inmunidad, el estudio de la efectividad poblacional y también las recomendaciones que han hecho consejos, asesores. Así que creo que el Ministerio está trabajando en implementar este proceso de refuerzo de la inmunidad. Ya hay una señal en la dirección de las personas con inmunosupresión, pero, como dije, se requieren varios elementos, no solamente científicos, no solamente que son muy importantes sin duda, la evidencia científica y clínica, pero además hay una necesidad de contar con las dosis para llevar adelante este refuerzo de la inmunidad, todo lo que es logístico, la debida preparación de las personas que van a ejecutar este refuerzo de la inmunidad. Entonces, hay varios elementos en los que debe trabajar la autoridad sanitaria para poder impulsar este gran proceso, ¿verdad?, de refuerzo de la inmunidad. Pero yo creo que vale mucho la pena. Yo pienso que estas cifras que hemos logrado gracias a que las vacunas están funcionando y además a las otras medidas que se han tomado, vale la pena mantener estas circunstancias. Vemos que ha ocurrido un proceso de reactivación económica, vemos que también es una esperanza para la educación y también para que podamos volver con todas las medidas que corresponde a tener una vida un poco más normal, pero de a poco, con cautela, con cuidado. La ciencia es clave en esto, entonces los antecedentes que se generan tanto en elementos como de diagnóstico, de movilidad, de trazabilidad y por supuesto de cómo están funcionando las vacunas, tanto a nivel celular, si usted quiere, ¿verdad?, de la inmunología muy fina, tenemos resultados de ese tipo, hasta a nivel poblacional, como por ejemplo el estudio que ha hecho el Ministerio de Salud. Esos antecedentes, yo creo que no hay una situación anterior en la historia de la humanidad en que se haya enfrentado a una pandemia de una manera tan científica. Y vemos que la ciencia puede aportar no solo desde el lado de la vacuna, de la inmunología, de la microbiología, sino también desde las ciencias más económicas, ciencias de la educación. Y por supuesto, todos esos esfuerzos han aportado a la manera como se ha abordado la pandemia. Yo siento que la ciencia ha sido un elemento central en este proceso de control de la pandemia. Pero nos queda todavía mucho, hay mucho por aprender, llevamos 1 año y medio, el virus tiene muchos elementos desconocidos. Yo en particular siento un respeto enorme hacia este microbio, es impresionante como algo tan microscópico puede ser tan inmensamente dañino y por eso es que hay que abordarlo con cuidado, con respeto y seguir trabajando duro en lo que significa generación, obtención de resultados científicos para comprender al virus, la enfermedad y obviamente ir mejorando las vacunas, y una manera de ir mejorando la inmunidad es por medio de refuerzos que sin duda algunos países ya lo están haciendo, como decía su nota al comienzo de esta entrevista, países como Israel, Uruguay, República Dominicana, ya más de 10 países han incluido un refuerzo de inmunidad contra el coronavirus. Muy bien, doctor Kalergis, muchísimas gracias por haber estado esta mañana, por estos minutos tan decisores también y tan importante ir conociendo, y eso es relevante, que la población también vaya viendo cómo va evolucionando todo lo que se está haciendo, los resultados de los estudios, y en eso ustedes juegan un rol fundamental. Muchas gracias por esta mañana, por estos minutos esta mañana, que estén muy bien. Y repetir el mensaje, cuidarse. Hay actividades, como usted decía, que se están empezando a reactivar. Tenemos que abordarlas con sumo cuidado. No queremos que haya un rebrote que signifique
que tengamos que volver a una situación de encierro y de dificultad como nos ha tocado vivir tan duramente por 1 año y medio. Así que tomemos estos números con alegría, pero también con cuidado y con mucha responsabilidad. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.